Bien, estamos de vuelta otra vez. Entonces, como decía, este es el esófago y esto sería ya el estómago. Ahora, si ustedes ven, miren que en este punto hay una línea onduladita donde cambia el color. Vamos a hacer más delgadita la línea. Entonces, fíjense, hay una línea ahí ondulada donde se nota un cambio del color. ¿Ya? Si ustedes ven esa altura, se ve que por encima de esa línea es un color rosado más claro y por debajo de esa línea es un rojo más oscuro. Ya, a esa línea se le conoce con el nombre de cardias. Ya, ese es el cardias. Ahora, sucede que es el límite donde se separa la mucosa del esófago del estómago. ¿Ya? Ahora, sucede que a esa misma altura debería estar el esfínter esofágico inferior, que es un músculo que da la vuelta por completo a esa zona. ¿Ya? Por lo tanto, algunos autores, cuando nos hablan del límite entre el esófago y el estómago, algunos tienen a decir que es la línea del cardias. Y otros te dicen que es el esfínter esofágico inferior, ¿no? Eso genera discusión porque sucede que si bien la mayoría están a la misma altura, en algunas personas pudiesen estar a diferentes alturas. Significa que en unas personas su cardias puede estar un poco más arriba o un poco más abajo. ¿Ya? Eso ha generado discusión. ¿Ya? Y por eso van a ver que algunos autores apoyan uno o el otro. ¿Ya? Yo me los dos, sé que no da problema. Pero ustedes, para tal vez más fácil, aprenderse que el límite sería el cardias, ¿ya? Entonces, el cardias, podemos decir que es donde termina el esófago y sería al mismo tiempo donde empieza el estómago, ¿ya? Bien, entonces hasta ahí sería lo que es esófago. Vamos a ver ahora estómago. Entonces ya saben que el estómago empieza en el cardias y va a terminar en una estructura que se llama píloro, que ahorita vamos a ver cuál es, ¿ya? Bien, entonces aquí empezaría el estómago. Ahí sería más o menos la altura del cardias. Y termina en esta parte que se llama píloro. Ya que ahorita vamos a ver qué es eso. Ahora el estómago se divide en las siguientes partes. Del punto donde se une el esófago, vamos a trazar una línea transversal. Todo lo que quede de ahí para arriba sería el fondo gástrico, que sería todo esto. Entonces, todo eso es el fondo gástrico. ¿Ya? Ahora, si nosotros seguimos esta curva que ven acá, esta curva debería seguir así, pero como ven, cambia bruscamente de dirección y forma un punto que se llama escutora incisiva angular. ¿Ya? Al otro lado pasa algo parecido. ¿Ya? Esta parte es un poco más brotada y como ven, se hunde ahí, ¿no? Debería también continuar la curva así. Y luego esta curva también hace exactamente algo parecido. ¿Ya? Esta también se llama escrutadura incisiva, pero esta es lateral. ¿Ya? Ahora, entre estos dos puntos, trazamos también una línea imaginaria, si ustedes quieren. Bueno, me salió chueco, pero entre estos puntos, ¿no? Así. Ya. Bueno, de ahí para abajo, o sea, desde ese punto hasta lo que es el píloro, sería lo que es la porción pilórica. Entonces, de acá, todo esto hasta el píloro, que era esta parte de acá, se le llama porción pilórica. ¿Ya? Bien, lo había borrado el fondo gástrico. Entonces, eso sería el fondo gástrico
aquí abajo la porción pilórica, y lo que queda entre ambos sería el cuerpo gástrico, ¿no? O sea, todo esto y todo eso, ¿no? Entonces, como ven, el estómago tiene esas tres partes: fondo gástrico, cuerpo gástrico y porción pilórica del estómago, ¿ya? Por si acaso, al estómago también se le conoce con el nombre de gáster, ¿ya? Y de ahí que siempre usamos la palabra gástrico, gastritis, etc. Bueno, la porción pilórica a su vez se divide en dos partes. Esta parte que es más angosta y como un tubo se le conoce con el nombre de conducto pilórico. Y esta zona triangular, que a veces es mucho más brotada, se le conoce con el nombre del antro pilórico. En algunas personas incluso es más así, ¿no? Así más colgada. ¿Ya? A eso se le llama el antro pilórico. Ahora, el estómago tiene dos bordes, pero como cambia si el estómago está lleno o vacío, no le podemos llamar bordes. Entonces, a estos les vamos a llamar curvaturas. Y serían la curvatura mayor, que es la que estoy dibujando ahorita, y la curvatura menor, esa de ahí. Y entonces tenemos curvatura mayor y curvatura menor, ¿ya? Que serían como los bordes del estómago. Bien, como decía hace rato, el estómago termina en el píloro, y eso lo vemos mejor en este corte. Bien, entonces ustedes ven, aquí miren, se ve como si hubiese un arito, un aro debajo de la mucosa, ¿no? Ese es un músculo circular que se llama píloro, que es justamente lo que ven acá, lo que ven acá, ¿no? Solamente que en esta imagen nos lo están mostrando semi abierto, ¿no? Porque normalmente eso está cerrado, ¿ya? Porque aquí esto se cierra para que no pase lo que llega al estómago al duodeno, ¿no? Y se va a abrir cuando llegue el momento de que pase, ¿ya? Bien, entonces ahí terminaría lo que es el estómago, enmascarar el estómago. Ahora, donde termina el estómago, que ya saben que es un punto que se llama píloro, a partir de este punto empieza el intestino, que a su vez se va a dividir en intestino delgado e intestino grueso. Por lo tanto, la primera porción sería intestino delgado. ¿Dónde empieza el intestino delgado? Bueno, ya saben, en el píloro, ¿ya? Ahora, a su vez, el intestino delgado se va a dividir en tres porciones: el duodeno, el yeyuno y el ilion, ¿ya? Esta primera porción sería el duodeno, que ahorita vamos a ver mejor. Entonces, ¿dónde empieza el duodeno? Pues también acá, en el píloro, ¿ya? Entonces, vamos a ver ahora al duodeno entero, porque en esta imagen, como ven, el duodeno solamente se ve hasta acá, ¿no? Debería bajar un poquito más y girar, y eso no lo vemos porque lo tapa esta grasita que se llama epiplón mayor. Entonces, para poder verlo, tenemos que sacar todo eso. Vamos a verlo acá. Acá está. Bien, esta imagen, para poder ver el duodeno, como ven, lo han cortado al estómago y al intestino, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, venía el estómago que habíamos ahorita estudiado, ¿no? Entonces, todo eso venía del estómago, lo han cortado. Y de acá a acá estaba el intestino grueso colgando, ¿sí? Y encima de esto colgaba esa grasita que les mostré, ese epículo mayor. Entonces, por eso no veíamos muy bien
al duodeno. Entonces lo han tenido que cortar y ahora sí lo vemos. ¿Ya? Duodeno sería todo esto que ven acá, hasta acá. ¿Ya? Todo esto sería el duodeno. ¿Ya? Bien, el duodeno entonces es la primera porción del intestino delgado. Esta porción del duodeno entonces empieza, ya sabemos, en el píloro y termina en este codito que ustedes ven acá, que se llama ángulo de Treitz. Ya se llama el Treitz así, si acaso es con T y Z al final, así. Treitz. Es el ángulo de Treitz, ahí. Entonces ahí termina. Y a partir de ahí empezaría la otra porción, que es el yeyuno. Por lo tanto, esto que estamos viendo acá ya es yeyuno. ¿Ya? Ahora, el duodeno se va a dividir en 4 porciones o 4 partes, si ustedes quieren. ¿Ya? La primera parte, que empieza desde el píloro hasta el primer ángulo, esta porción de acá, se llama porción oblicua. Sería hasta acá, la primera porción oblicua. De como ven, desciende hasta el siguiente ángulo, hasta acá. Esa es la porción descendente. Luego se va transversalmente hasta el siguiente ángulo y eso sería la porción transversa. Y por último, sube hasta el ángulo de Treitz y esa sería la porción ascendente. Son las 4 porciones. Entonces, porción oblicua, descendente, transversa y ascendente. ¿Ya? También podemos llamarle por números, ¿no? Esta de arriba sería la primera porción, segunda porción, tercera porción y cuarta porción. ¿Ya? Bien. Otro detalle del duodeno es que, como ven, está envolviendo a la cabeza del páncreas, ¿no? Este es el páncreas que lo vamos a ver más adelante, entonces, como ven, lo envuelve. Y la otra, otro detalle, es que es un órgano retroperitoneal. Significa que está detrás del peritoneo, lo cual lo hace que sea un órgano fijo. Esta membrana que ustedes ven aquí, que nos muestran que la han sacado en esa partecita, ya, y que encuentra envolviendo al intestino, se llama peritoneo. Ya, como ven, esa membrana viene, por ejemplo, aquí a este intestino grueso, lo envuelve y ven, vuelve otra vez a salir ahí. Esta membrana, el peritoneo, envuelve a todas las vísceras del abdomen, menos a lo que son los órganos retroperitoneales, que son justamente los que vemos en esta imagen, el duodeno, el páncreas y los 2 riñones. ¿Ya? No se encuentran envueltos por esta membrana, pero esta membrana pasa por delante de ellos. En el caso del duodeno, eso hace que esta porción del intestino siempre esté fija, pegada ahí en la parte posterior del abdomen. Entonces, el duodeno siempre tiene esa forma, nunca cambia de forma. ¿Ya? En cambio, el resto del intestino sí va a cambiar porque está suelto. Bien, entonces sería el duodeno. Vamos a ver ahora el yeyuno. Bien, en esta imagen podemos ver lo que es todo el intestino delgado. Ya, aquí está el píloro y de ahí aquí que vemos
el duodeno, que es hasta acá. Justamente esto que ven acá es el ángulo de trades. Ya donde está poniendo esa flechita, es el ángulo de trades. Ahí es donde terminaba el duodeno, que es la primera porción de intestino delgado, lo que hemos mostrado ahorita. A partir de ese punto, entonces, de este ángulo, sería Y1. Y1 sería todo esto de acá, ya que como ven, se retuerce ahí. Ahora, ¿dónde termina Y1? Ahí está el problema. No tiene un punto fijo de donde termina, ¿ya? No se puede ver un detalle que nos diga, aquí termina Y1 y empieza Ilion. Sin embargo, si nosotros agarramos y empezamos a cortar y vamos viéndolo por dentro, o lo vemos en microscopio, o a simple vista incluso, se nota que si yo corto acá arriba, por ejemplo, y lo comparo con aquí abajo, son diferentes. Por lo tanto, no es lo mismo. Son dos intestinos diferentes. ¿Ya? Y si yo quiero, puedo seguir cortando y puedo encontrar tal vez así el punto donde todo cambia. ¿Ya? Por lo tanto, sabemos que una parte es yeyuno y otra parte es ilio. Son diferentes. Sin embargo, el problema está en que no hay un punto clave para decir aquí termina o aquí empieza, ¿no? Por ejemplo, entre el duodeno y el yeyuno estaba este ángulo, ¿ya? Que siempre está. En cambio, entre el yeyuno y el ilion no hay nada, no hay una marca, no hay un ángulo, un estrechez, nada. Entonces, por eso ver que en los libros dice el yeyuno termina en un punto indeterminado. Entonces, para estar diciendo en alguna parte por ahí. ¿Ya? Y el ilion, que es la siguiente porción, empezaría en un punto indeterminado. También. O sea, también te está dando que no tiene un punto donde empieza. Algunos autores, por evitarse líos, directamente lo manejan como si fuese uno y te dicen yeyuno ilion, como si fuese una sola cosa, pero no lo son. Bien, entonces el yeyuno empieza en ángulo 3 y termina en un punto indeterminado que puede estar en cualquier parte. ¿Ya? En ese punto indeterminado, entonces, empezaría el ilion, el cual termina en este punto de acá, que se le conoce con el nombre de válvula iliocecal. Entonces, el ilion termina en la válvula iliocecal. Y como ahí termina entonces el ilion, ahí también termina el intestino delgado. Por lo tanto, el intestino delgado empezaba aquí en el píloro, donde ahí continúa duodeno, yeyuno, ilion, y termina en la válvula iliocecal. ¿Ya? Ese punto es la válvula iliocecal y ahí terminaría el intestino delgado. Bueno, donde termina entonces el intestino delgado, empieza pues lo que es el intestino grueso. El intestino grueso. Entonces, ¿dónde empieza el intestino grueso? En la válvula iliocecal. Válvula iliocecal. Bien. Entonces vamos a ver ahora el intestino grueso. Aquí está el intestino grueso completito. ¿Ya? Pero no se lo ve completo en la pantalla. Ahí. Vamos a ver, aquí le pondremos un 140. Bien. Ya, ahí se lo ve completo. Bien, entonces
intestino grueso, como les decía, empezaría en la válvula ileocecal, ¿no? Acá, en este punto. Ya, el intestino grueso se va a dividir en las siguientes porciones. ¿Ya? De la válvula ileocecal hacia abajo, de ahí hacia abajo, este saquito que ven se le llama ciego. O sea, la primera porción del intestino grueso es el ciego. Del ciego se desprende una porción muy delgadita de intestino, que sería esto que ven que cuelga aquí abajito como un dedo, de acá, que se le conoce con el nombre del apéndice cecal. También se da el nombre de apéndice vermiforme, ¿ya? Ese famoso apéndice que nos operan cuando nos da apendicitis, ¿ya? Pero no se olviden, se llama apéndice cecal o apéndice vermiforme. Eso para evitar complicaciones, porque apéndices hay muchos, ¿no? Se dice apéndice a cualquier cosa que cuelga, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes ven estas rasitas aquí colgando, también son apéndices, pero estos nunca se van a infectar como este, que es que tenemos que operar, ¿ya? Bien, entonces la primera porción del intestino grueso es el ciego con su apéndice, ¿ya? De la válvula ileocecal hacia arriba, de ahí todo esto que ven acá, ¿no? Y da la vuelta hasta por acá, hasta acá, hasta ahí. Todo eso sería el colon, ¿ya? El colon. Y el colon se lo va a dividir en 4 porciones. Así que vamos a ver cada una de ellas, ¿ya? La primera porción, que sería la válvula ileocecal hacia arriba, se llama colon ascendente. Sería desde esa línea que he trazado, a la altura de la válvula ileocecal. También le pueden decir la primera austra. Ahorita vamos a hablar de eso. Y termina en este punto donde normalmente eso está torcido, porque si ustedes se fijan, aquí nos está mostrando que el intestino colon transverso lo han alzado. Normalmente eso suele estar colgando acá, así, pero lo han alzado para mostrar, ¿ya? Este ángulo de este punto se llama ángulo hepatocólico, ¿ya? O ángulo cólico derecho. Ahí terminaría entonces lo que es el colon ascendente, ¿ya? Hasta ahí. De este mismo ángulo, del ángulo hepatocólico derecho, va a continuar el intestino, todo esto, hasta el otro ángulo, que es el ángulo cólico izquierdo, o el ángulo esplenocólico, ¿ya? Ahí. Ese sería entonces el colon transverso. ¿Ya? De este ángulo, del ángulo cólico izquierdo, como el intestino desciende, va pegadito a la pared, no se mueve, pero de pronto aparece esta zona que se retuerce, ¿no? Entonces, el colon descendente empieza en el ángulo cólico izquierdo y termina acá. Y aquí hay un poquito de diferencia entre autores. Unos dicen en la primer curva, ¿no? Por lo tanto, en esta zona que gira. ¿Ya? Y otros autores hablan ni bien se vuelva libre, ¿ya? Porque lo que pasa es que desde acá hasta acá el intestino está pegado al fondo de la pared y no se mueve libremente. En cambio, a partir de ahí, todo esto ya está suelto y se puede mover libremente. De ahí que algunos autores te van a decir desde donde se vuelva libre, ya. O otros autores te van a decir en la primera curva. Y a partir de ahí sería el colon sigmoideo, ¿no? Desde acá, todo esto, hasta acá, sería el colon sigmoideo, que también se puede llamar colon sigmoides. ¿Ya? Si se acuerdan ustedes, se usa la palabra sigmoides sumoideo cuando tiene forma de letra S.
de letra S. ¿Ya? Bien. Luego, esta parte del colon termina en la última austra. Ahora, ¿qué son las austras? Ustedes han debido ver que en el intestino grueso o colon, han de ver que hay estas bolitas así. Cada una de estas es una austra y es algo característico para diferenciar el intestino grueso de otras partes del intestino, ¿no? Entonces, si ustedes ven aquí en la parte inferior, vamos a bajar un poquito, ya, vean que el colon sigmoideo, que llega acá, aquí todavía hay una austra, se nota eso. Entonces, hasta la última austra es el colon sigmoideo y por lo tanto, hasta ahí sería el colon. ¿Ya? Y donde ya no hay austras, esta zona de acá, que justamente porque ya no hay austras, se le va a llamar el recto. ¿Ya? Sería entonces el recto. ¿Ya? El recto entonces es la porción del intestino donde ya no hay austras. ¿Ya? Esa es la última partecita de acá. Que terminaría en lo que es el ano. El ano es esta parte de acá, que es una estructura de forma tubular formada por dos músculos llamados esfínteres, esfínter anal interno y esfínter anal externo. ¿Ya? Si lo ampliamos, aquí se lo ve. Ya, como ven ustedes, aquí hay, miren, un músculo circular que daría la vuelta hasta el otro lado. Sería el esfínter anal interno, que es de control involuntario. Y luego tenemos este otro, que también daría la vuelta hasta el otro lado, que sería el esfínter anal externo, que es un músculo de control voluntario. Bien, y con eso terminaríamos lo que es el tracto digestivo. Ya, vamos a ver ahora las glándulas anexas. ¿Ya? Las glándulas anexas serían las glándulas salivales, el hígado y el páncreas. ¿Ya? El hígado y el páncreas. Bien, empezaremos entonces con lo que son las glándulas salivales. Bien, las glándulas salivales son tres glándulas salivales izquierdas, de las principales, y tres glándulas salivales derechas, ¿no? En total serían 6, ¿ya? Pero vamos a ver solamente del lado izquierdo y eso se aplica al otro lado, ¿ya? Y también tenemos dos glándulas salivales accesorias que no siempre están presentes, así que algunos autores, por lo tanto, no lo suelen tomar en cuenta, ¿ya? Bien, aquí en esta imagen vemos justamente las tres glándulas salivales principales, que serían la glándula parótida, la glándula submaxilar y la glándula sublingual. Vamos a ver primero la glándula parótida. Ya, la glándula parótida es la glándula salival de mayor tamaño, la más grande, ¿ya? Se encuentra ubicada en la parte anterior al pabellón auricular y la parte inferior al pabellón auricular. ¿Ya? En otras palabras, como ven, se encuentra por delante y por debajo de la oreja. Incluso parte de la glándula puede estar un poquito en la parte posterior al pabellón auricular. ¿Ya? De esta glándula
sale un conducto, de aquí nos han dibujado con color verde, por si acaso el cuerpo, eso es rosadito, solamente que lo ponen verde para que podamos reconocerlo. Ya, este conducto se llama conducto parotidio o también conducto de esteno, es este de acá, que es un conducto que lleva la saliva y termina en el carrillo a la altura de los molares. No se olviden que el carrillo es el cachete por dentro, ¿no? Entonces ahí terminaría. Ya, esta glándula, cuando se inflama, produce las famosas parotiditis, ya, que serían lo que le llamamos comúnmente paperas, de las famosas paperas. Ya, entonces, ¿alguna vez han visto eso? Ya, ahora, también es importante por eso reconocer esta parte anatómica que estamos viendo acá. Ya. Sucede que la parótida cuando se inflama se va a hinchar, como ven, por delante de la oreja y por debajo. Si ustedes ven otra hinchazón, porque a veces se hincha por aquí abajo, ¿no? O por acá arriba, ya. Eso no es paperas, por eso es importante reconocer la anatomía de la parótida, ¿ya? Si ustedes ven una hinchazón por delante y por debajo de la oreja, eso sí es paperas. Pero si hay otra hinchazón que no es así y está aquí abajo, en el cuello o en el cachete, pueden ser muchas otras cosas, ¿no? Muelas hinchadas, ganglios inflamados, etc. ¿Ya? Bien, eso sería entonces la glándula parótida. ¿Ya? La otra glándula sería la glándula submaxilar, ¿ya? O también llamada submandibular, ¿ya? Es esta de acá. Se encuentra localizada en la parte interna, en la cara interna de la mandíbula, en la fosa del mismo nombre, la fosa submaxilar. ¿Ya? Si se acuerdan cuando vimos mandíbula, ¿ya? Bien. Esta glándula se encuentra ahí entonces y de ahí sale un conducto que es este que nos han dibujado aquí con también color verde, que atraviesa la glándula sublingual y termina acá en este piquito que ven que nos han dibujado ahí, que se le conoce con el nombre de papila sublingual o carúncula sublingual. ¿Ya? Vamos a mostrar acá, que se vea mejor. ¿Ya? Esto de acá, así el conducto, y se fijan aquí hay un piquito. Si ustedes ven su lengua, pero debajo de la lengua, en el espejo, van a ver que a los lados del frenillo hay dos piquitos que brotan con dos agujeritos. Eso es lo que es la papila sublingual o carúncula sublingual, que es donde termina este conducto. ¿Ya? Bien. Y por último, la glándula sublingual, que es esta que queda en el piso de la boca y termina a través de varios conductos chiquititos que terminan en el piso de la boca. Si ustedes ven aquí nos muestran varios agujeritos. Si ustedes ven debajo de la lengua el piso, van a ver que está lleno de agujeritos, ¿no? Eso se llaman conductos sublinguales. Esas serían las tres glándulas salivales principales. ¿Ya? Ahora, tenemos dos glándulas más, que son las glándulas salivales accesorias, que no siempre están presentes, por eso muchos no las toman en cuenta. Como les digo, son accesorias, así que si están, no funcionan, o sea, producen muy poquita saliva, así que no son muy necesarias, ¿no? Son dos, aquí las vemos. Uno, estas que ven acá, que se encontrarían dentro del paladar, que son las glándulas salivales palatinas, y estas otras que están en la parte posterior al último molar, en el pilar del paladar, que se conoce como glándulas salivales molares, ¿ya?
Como les digo, no siempre están presentes, así que por eso nos toman muchos en cuenta. Bien, ahí quedaremos por hoy. Hay una pregunta que dice, ¿de qué salen las paperas? Bueno, las paperas son producidas por un virus. Es un virus, el papoavirus, que es un virus que se contagia, ¿ya? Es contagioso, ¿ya? Entonces, nosotros, si tenemos paperas, es porque nos contagiamos de otra persona que también tenía paperas, ¿ya? Sin embargo, van a ir reduciendo, o sea, cada vez van a haber menos las paperas, porque así ya un tiempo atrás se usa la vacuna contra este virus. Viene en la SDP, que es la vacuna que nos colocan cuando cumplimos un añito. La hemos colocando esta vacuna desde la década de los 90, 80, casi finales de los 80, ¿no? Entonces, las personas que ya han sido vacunadas, que muchos de ustedes de repente están en este grupo, ya no enfermarían de paperas, ¿ya? Bien, pero es producida por un virus y es contagioso. Ya se contagia al momento de toser o al entrar en contacto con saliva de la persona que está enferma, ¿no? Por lo tanto, se puede contagiar uno al dar besos o al compartir utensilios, ¿ya? Bien, entonces, eso sería lo que estaban preguntando, ¿ya? ¿Alguna otra preguntita antes de terminar? ¿Preguntas? Bueno, entonces, ahí quedamos por hoy. No se olviden que el jueves es su examen, así que vayan preparándose, vayan estudiando. Ya, el lunes vamos a ver hígado, páncreas, el sistema biliopancreático y vamos a empezar, no sé si lo llegaremos a terminar, lo que es el aparato urinario. ¿Ya? Es cortito, pero les digo, no sé si llegamos a terminar, eso vamos a ver el lunes. Pero lo que seguro vamos a avanzar es hígado, páncreas y sistema biliopancreático. ¿Ya? Bien, entonces nos vemos el lunes. Pasen un buen fin de semana, aprovechenlo, descansen y también estudien. ¿Ya? No lo dejen para último. Bueno, chao chicos, se cuidan.